Terminando la clase de delirium, estábamos viendo el día de ayer, nos quedamos nada más en esta parte inicial del cuadro clínico en cuanto a las principales características de presentación. Habíamos comentado el inicio agudo, es algo de lo más importante, el curso fluctuante que tiene el delirium, y por la misma fluctuación, pues vemos cambios sobre todo en el estado, en el nivel de conciencia, con periodos donde los vemos más lúcidos. Se revierten los síntomas durante ese tiempo, pero en otros momentos del día podemos verlo con otros cambios del nivel de conciencia, entre somnoliento o también incluso hiperalerta. Vamos a pasar. Muy bien. Una de las características, de hecho, más importantes del delirium, y de ahí el nombre previo que se tenía de síndrome confusional agudo, donde vemos al paciente pues confundido, y que también habíamos comentado era la cuestión de la inatención. Eso sí lo mencionamos también. Y mencionamos también la desorganización del pensamiento a través de características como alteraciones en el lenguaje, con lenguaje incoherente, y alteraciones sensoperceptuales que se refieren a las alucinaciones, a los delirios, incluso a veces ilusiones, cambios en la orientación en tiempo y espacio, todo eso también lo mencionamos el día de ayer, y alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Mencionamos también las características que podemos ver en la función cognitiva, sobre todo un trastorno de la memoria, resolución de problemas, sobre todo asociado a la inatención, dificultad para realizar tareas y llevar a cabo algunas órdenes que se le indican al paciente, sobre todo porque se distrae fácilmente o le cuesta trabajo. Y finalmente comentábamos ayer también el CAM. Ahí fue donde nos quedamos. El algoritmo que habíamos comentado y que también dejamos de tarea. Es muy importante en el algoritmo, comento nuevamente como ayer, que se necesita únicamente como de manera inicial como un tamizaje, solamente como screening, no con el CAM hacemos el diagnóstico, debemos de completar siempre todos los criterios diagnósticos. En cuanto a las características, ahorita vamos a ver la manera en cómo reportaríamos el resultado del CAM. La primera característica que debe tener todo paciente con delirium es que su sintomatología entonces tiene que ser de inicio agudo y curso fluctuante. Si desde ese momento no se cumple esa situación, entonces es muy importante comentar que lo más probable es que no sea un delirium. La segunda característica, que también es completamente necesaria, es la inatención. Atención disminuida, también se puede comentar de esa manera, pero esas son las dos características básicas. Y finalmente, ahí sí podemos tener la opción de tener tanto la tercera o cuarta característica, una u otra o las dos, en donde vamos a tener el pensamiento desorganizado, visto a través del lenguaje y alteraciones sensoperceptuales, y la otra característica que puede también estar presente, cambios en el estado de conciencia. Es decir, podemos encontrar al paciente sin somnolencia, sin estupor, y aún así es un diagnóstico de delirium, porque podríamos tener la posibilidad de tener, por ejemplo, un delirium hiperactivo. Podemos también tener también al paciente en un nivel de conciencia no alterado en ese momento, en donde lo vemos alerta, porque tal vez se encuentra con un delirium que es mixto y está fluctuando a lo largo del día. Y lo mismo en la característica 3. Puede o no haber un pensamiento necesariamente desorganizado, ya con que tengamos al paciente, por ejemplo, somnoliento o en estupor, aunque no esté presentando alucinaciones, o aunque no esté presentando un habla que sea fácilmente identificable como un lenguaje incoherente, por ejemplo, o que esté confundido, no hay problema, porque ya luego encontramos nosotros en estupor o somnoliento, y con esto también sería el diagnóstico, sería el tamizaje como positivo. Entonces, a la hora de reportar el CAM, siempre debemos de mencionar cuáles son las características con las que contamos. Podemos tener la posibilidad de tener un CAM 1, 2, 3, CAM 1, 2, 3, 4 o CAM 1, 2, 4.
son las maneras en cómo se suele reportar a veces en las notas clínicas y de alguna manera eso también nos da a entender cómo se puede estar encontrando el paciente. Si yo ya sé que dicen 1, 2, 3, a lo mejor me voy a encontrar muy probablemente a un paciente con delirium que puede ser hiperactivo. La sensibilidad que tiene este método o algoritmo diagnóstico es de hecho bastante alta en su especificidad, en la sensibilidad, pero también sobre todo en la especificidad, que es algo de relevancia. De ahí que sea uno de los métodos más importantes para el tamizaje. Existen otros más, sin embargo es la más importante de todas. Y una vez que tengamos esos dos criterios iniciales completos y cualquiera de los otros dos, el 3 o el 4, o 3 y 4, ya podemos completar el diagnóstico. Finalmente, el diagnóstico puede llevarse a cabo a muchos estudios de laboratorio e imagen, dependiendo ahorita lo que vayamos a comentar de las posibilidades que estemos considerando en ese paciente, porque pueden ser multifactoriales. Sin embargo, el diagnóstico es clínico. Entonces, de ahí que a veces cuando pasa inadvertido un delirium, por ejemplo, hipoactivo o hiperactivo, es de hecho a veces pues bastante triste porque la única forma para identificar el delirium es básicamente revisar al paciente, hacer las preguntas a los familiares, al personal de enfermería que nos lo está reportando, o nosotros viéndolo en casa directamente o en la consulta, si lo llevan. Los criterios realmente solamente son para completar el diagnóstico, pero desde las características, en los signos, en los síntomas que está teniendo el paciente, en su exploración física, con eso es suficiente para hacer un diagnóstico. Y finalmente, los criterios que han sido el estándar son el DCM5, previamente pues el DCM4. El cambio que se realiza realmente no se van a dar cuenta que no es muy importante. Mencionábamos la alteración de la atención como una de las características básicas en el delirium, ya sea una disminución para enfocar la atención o aunque la enfoquen, a lo mejor dificultad para estar manteniendo esa atención, algo que también a veces la gente conoce como no está bien concentrado, dirige su atención, pero no es capaz de seguir esa atención a lo largo de todo el enfoque, por ejemplo, de lo que uno le esté hablando. Y si de repente habla otra persona, es difícil volver a cambiar ese foco de atención y dirigirla hacia otra persona. Y además de eso, podemos encontrar también las alteraciones en el estado de alerta. El estado de alerta es diferente a la atención. El estado de alerta lo consideramos una forma de decir lo que antes era el estado de el nivel de conciencia. Sin embargo, el estado de alerta es el mantenerse despierto y estar atendiendo a lo que está sucediendo, en dónde estoy, en dónde me encuentro. No es lo mismo que la orientación, eso es importante. Y además de eso, una de las características que habíamos dicho, la fluctuación. El estado de alerta va a ir cambiando a lo largo del día, va a ir fluctuando, puede volverse más severo en cuanto a que de repente está inatento, está adormilado y de repente ya lo vemos en 3, 4 horas despierto nuevamente, alerta. Eso es lo más importante. Y como comentábamos anteriormente en los criterios también de la cognición, una alteración generalmente en la cognición es normal, por lo menos con que encontremos una es suficiente. De ahí que a muchos de estos pacientes se les evalúa a través también, en la medida de lo posible. Claro, si tienen un paciente estuporoso es imposible realizarlo, pero en pacientes que a veces se encuentran con un estado de alerta o con un nivel de conciencia hiperalerta, y a veces incluso en pacientes somnolentos se puede realizar mini mental. Podemos encontrar alteraciones de la memoria, en la orientación, en el lenguaje, en la habilidad visoespacial o en las percepciones también. Todo eso también lo añadimos a este diagnóstico. Y finalmente, saber que cualquiera de estos diagnósticos, cualquiera de estas características de inatención o alteración de la atención
y también alteraciones en la función cognitiva, porque eso es muy importante. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué tal que esa persona ya tenía alteraciones de la memoria? De ahí la importancia de que sea un cambio agudo que tengamos de ese paciente en su atención. Y también, por ejemplo, que si nosotros encontramos un mini mental bastante alterado y pensamos que únicamente se debe, por ejemplo, a una demencia por enfermedad de Alzheimer, entonces ahí ya no nos cuadraría mucho el diagnóstico, pero si completamos las alteraciones en la atención, el inicio agudo y fluctuante, con eso muchas veces es suficiente para saber que incluso aunque el paciente haya tenido previamente algún cambio en su cognición, podríamos estar teniendo una alteración todavía más agudizada o que se haya afectado o alterado todavía más esta función cognitiva de manera reciente. Entonces, si no tenemos ninguna otra explicación y decimos, no, esto no es asociado a una demencia previa, o simplemente el paciente, su función cognitiva no está asociada a que esté estuporoso nada más, sino que realmente vemos al paciente somnoliento y es fácil y podemos encontrar en las evaluaciones del estado cognitivo alteraciones que no se explican por otra razón, con eso es más que suficiente. Y por último, ya nada más debemos de descartar algunas otras causas de manera directa, pero la característica más importante del delirium es saber que las mismas condiciones médicas, el uso de ciertos fármacos o también incluso hasta la abstinencia, exposición a toxinas, etcétera, infecciones, son la evidencia que nosotros vamos a tener de que esos trastornos o esas alteraciones agudas están llevándonos a que el paciente se haya puesto en delirio. Eso es lo más importante. Y finalmente, una vez que hacemos el diagnóstico, vamos a considerar la parte de lo que es la escala de la calificación del delirium, es decir, una de las escalas más importantes, también hay otras, es Delirium Rating Scale. Esta escala evalúa más que nada la gravedad del delirium. Una vez que ya hicimos el diagnóstico, es bueno hacer este tipo de escalas, incluso a veces de manera diaria, en algunos pacientes que están teniendo una fluctuación muy importante y pudiéramos evaluarlo incluso en la mañana y en la noche, por ejemplo, cada 12 horas, también es excelente. La intención de estar clasificando la gravedad de ese delirium a través de estas escalas es tener un puntaje que nos permite evaluar de una manera un poco más objetiva de cierta forma para que nosotros podamos darnos cuenta que el paciente va disminuyendo ese puntaje y que nosotros estamos teniendo el resultado que queremos en cuanto al delirium, en cuanto a la disminución de la gravedad. Lo que Ay, todo lo que contiene la escala, si se dan cuenta, habla desde el inicio, cómo fue el inicio, si fue gradual o si fue de manera muy abrupta. Obviamente, entre más abrupto, se refiere a que es más agudo el inicio de estos síntomas y que es más compatible con el delirium. Los trastornos o alteraciones sensoperceptuales en cuanto a ilusiones o alucinaciones, el tipo también de alucinaciones como comentábamos, eh, que veíamos que las características de alucinaciones auditivas no son típicas, es más frecuente encontrar otro tipo de alucinaciones simples, la presencia o no de ideas delirantes, la conducta o función psicomotriz en cuanto a agitación, el estado cognitivo, lo veríamos, por ejemplo, a través de un mini-mental, podemos encontrar deterioro cognitivo leve, moderado, severo, alguna alteración física que nos pueda estar especificando que tal vez si el paciente utiliza a lo mejor benzodiazepinas de toda la vida, no lo vamos a considerar eso como una causa directa, sino lo que se haya añadido, por ejemplo, que le hayan agregado 2 fármacos con un efecto anticolinérgico, usando ya o teniendo ya previamente, por ejemplo, polifarmacia o teniendo demencia, tal vez esa pueda ser la causa, el factor precipitante que nos llevó al delirium.
trastornos del ciclo sueño-vigilia. En cuanto, por ejemplo, somnolencia, en cuanto al, podemos encontrar también la inversión del ciclo sueño-vigilia, que es una de las características muy importantes, o incluso que no haya un patrón de ciclo sueño-vigilia porque el paciente tiende a tener todo el tiempo somnolencia a lo largo del día o incluso esté estuporoso. La labilidad afectiva también es algo muy importante. Lo podemos ver a través de los cambios en el estado de ánimo, pero también cómo ese estado de ánimo se ve a través de las conductas, por ejemplo, de agresividad verbal o física, heterodirigida, o incluso también que el mismo paciente se realiza a sí mismo con violencia y daño a sí mismo. Y la fluctuación de los síntomas, que es algo de lo más importante. Para la evaluación, como comentábamos, aunque como el diagnóstico es clínico, lo más importante es la exploración física. Hay que hacer una exploración física definitivamente completa. No podemos obviar, por ejemplo, una exploración neurológica nada más porque el paciente lo veamos alerta y pensemos que no hay ningún problema. Finalmente pudo haber tenido a lo mejor un evento vascular cerebral con secuelas mínimas, por ejemplo, motoras, y podemos encontrar ese paciente despierto. Entonces, de ahí que la exploración física en el adulto mayor siempre debe ser completa. Como el adulto mayor que se encuentra con delirium, difícilmente puede explicarnos a lo mejor qué está sintiendo o qué sintomatología tuvo, e incluso por las alteraciones mnésicas pueden no recordar el día anterior cuando estuvieron agitados o cuando llegaron y se ingresaron al hospital. Nosotros tenemos que hacer esa evaluación, igual que como los bebés que no nos pueden expresar exactamente lo que están sintiendo. Debido al delirium, los adultos mayores también pueden tener una dificultad para decir dónde les duele o qué presentan. Entonces debemos empezar siempre con los signos vitales. Debemos de tener una exploración también de la cabeza a los pies, buscar que no tengamos ninguna afección respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal. Vamos a ver en los estudios de laboratorio, es más fácil ahí revisar la cuestión nephrourinaria, pero de todas maneras también debemos de evaluar toda la exploración neurológica completa. Fuerza, reflejos patológicos, cualquier alteración o temblor que podamos estar asociando a algún evento agudo sobre todo. Y finalmente también dentro de esa evaluación, con la evaluación integral, identificamos también los factores potenciales más importantes, por eso habíamos puesto la tablita de tantos fármacos que pueden asociarse al delirium, porque desafortunadamente es una de las causas muy importantes con las que se presenta en los adultos mayores. Más fácil que se le haya agregado algún fármaco en los días recientes o que podamos tener sobre todo el riesgo de que si se añadieron varios fármacos, 2 o 3 fármacos, debemos tener también la sospecha de que no esté generando alguna interacción farmacológica entre esos que se agregaron o con los que ya tenía previamente. Entonces siempre debemos hacer su listado de fármacos. Y finalmente, para completar y corroborar nuestro diagnóstico para lo que estemos sospechando, siempre es importante primero realizar estudios de laboratorio básicos, que serían sobre todo la biometría hemática, la química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, las pruebas de función renal, examen general de orina, sobre todo para descartar infección de vías urinarias, ver también la oximetría. Se puede realizar siempre en los adultos mayores un electrocardiograma y solamente en caso de que tengamos alguna situación específica se pueden realizar evaluaciones ya complementarias como radiografía de tórax o gasometría arterial si queremos saber un poco más sobre los gases porque a lo mejor hayamos encontrado problemas en la oximetría. Ya como tal, estudios adicionales que se pueden pedir y que no entrarían dentro de lo básico, puede ser un perfil tiroideo si estamos ante la sospecha de alguna tirotoxicosis, etcétera, niveles de vitamina B12, niveles de cortisol, podemos encontrar también algunas otras infecciones o tóxicos que queremos ver específicamente si tenemos la sospecha de intoxicación. Y dentro de otros estudios que también deberíamos de considerarlos más que nada como adicionales, sin embargo, algunos los mencionas como controversiales porque
La intención no es que los estudios de laboratorio se le tome todo y que hagamos una corroboración del diagnóstico porque ya tengamos todas las imágenes y laboratorios sabidos y por haber. Hay que también considerar los costos de los estudios y también la situación en cuanto a que estamos sometiendo al paciente a exámenes que puedan no ser necesarios. Es decir, hay quienes pueden estar tomando tomografía, pero no necesitamos si el nivel de alerta y no nos indica que el paciente tienda, por ejemplo, hacia el estupor. Todo el tiempo esté alerta o hiperalerta o con una somnolencia variando entre esos 3 niveles de alerta. Si nosotros no encontramos en la exploración neurológica algo que nos haga pedir, por ejemplo, una tomografía de cráneo, también no es necesario. También la importancia de ahí de la clínica, de no nada más solicitar estudios por solicitar. Por ejemplo, en la cuestión de la punción lumbar, lo que nos podría interesar es si nosotros tenemos la sospecha tal vez de alguna meningitis, una encefalitis, el electroencefalograma, si estamos sospechando que haya presentado tal vez crisis convulsivas o que tenga crisis de ausencia, etcétera, un estatus epiléptico. En la imagenología, pues algún evento vascular cerebral agudo asociado, por ejemplo, a algún trauma, un traumatismo previo, o que si tengamos en la exploración neurológica que encontremos datos eh, que nos hagan sospechar o pensar que haya tenido el paciente un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico. Entonces, de ahí que la indicación no es en todos los porcentajes de los pacientes que llegan con delirium. En cuanto al diagnóstico diferencial, una de las cosas más importantes es hacer la diferenciación, sobre todo con psicosis. Las personas suelen confundir mucho el delirium con un paciente que se encuentra en un estado psicótico y sobre todo porque podemos encontrar algunos cambios muy parecidos en cuanto al nivel de atención, al nivel de conciencia. Sin embargo, los pacientes con psicosis, lo más característico siempre va a ser su pensamiento desorganizado, su lenguaje incoherente y las alucinaciones, en donde generalmente ahí sí podemos encontrar que ya no solamente son alucinaciones simples, es más frecuente encontrar alucinaciones complejas, auditivas, es mucho más frecuente todavía que las visuales y podemos encontrar cambios también en su función cognitiva. Sin embargo, no es característico que tengamos una alteración ni muy importante de la orientación, de la memoria y la atención. Eso es algo muy importante. La atención va a ser variable en los pacientes psicóticos. Ellos también suelen a veces no poner atención, parece como que los están ignorando, están volteando a otros lugares, pierden su atención rápidamente y también empezaron de manera aguda. Sin embargo, lo más importante es que la diferencia que tiene un paciente con psicosis en cuanto a la atención está dada sobre todo asociada a las alucinaciones, porque están escuchando o están viendo otra cosa, es la razón por la que no nos ponen atención. Es diferente al enfoque que pierden los pacientes con delirium, donde inicialmente intentan mantener o dirigir su atención, pero dura unos segundos y no pueden, se distraen y vuelven a intentar retomar la atención, pero les cuesta trabajo estar siguiendo el enfoque. En cambio, en la psicosis es notorio que es porque están observando cosas o porque están alucinando y están escuchando algunas cosas por las que no nos ponen atención. Eso es una característica muy importante. Y finalmente, también otra de las enfermedades es la demencia y también incluso trastornos afectivos. Sin embargo, lo más importante aquí para diferenciarlo es el inicio y el curso que tiene a lo largo del día. En ninguno de estos casos el inicio es de manera tan aguda ni tampoco lo vamos a encontrar que va a estar teniendo variaciones a lo largo de las 24 horas. Son cambios que van a ser de manera lenta y progresiva a lo largo de semanas, meses y hasta años en la demencia y en la depresión días a semanas. Es decir, así es como vamos viendo el incremento de la sintomatología y con eso es casi suficiente para saber que no es ninguna de esas
eh, de esas alteraciones. Vamos a ver ya nada más cuando veamos demencia con cuerpos de Levy, que es una de uno de los subtipos de demencias que a lo mejor si pudiéramos, algunas personas pudieran confundirse tal vez con el delirium y también con la psicosis incluso. Lo veremos más adelante, pues, cuál es la razón de por qué en la demencia con cuerpos de Levy es una de las que hay que diferenciar bien. Y finalmente, hablando en lo que, pues, en lo que corresponde a tratamiento, lo más importante de hecho es la prevención. Eh, Dentro del tratamiento pues, se menciona mucho la prevención porque realmente hay que considerar que un adulto mayor, por ejemplo, que se ingresa a hospitalización, va a presentar delirium en un alto porcentaje. Entonces, la intención es evitar el delirium desde antes que se presente. Se ha incluso considerado el uso de algunos tratamientos neurolépticos como aloperidol, por ejemplo, de manera preventiva. Sin embargo, aunque en los primeros estudios salían bastante bien, de hecho ya en los últimos 2, 3 años, y hay algunos reportes de estudios longitudinales en donde no hay una gran diferencia en la presentación. Entonces, nos quedamos nuevamente como estábamos antes, en que tiene que ver más con los cuidados que tengamos con esos pacientes, no tanto con tratamientos preventivos. Se ha visto que, por ejemplo, solicitar una consulta con algún geriatra puede disminuir el riesgo de delirium porque se pueden implementar las medidas desde antes que se presente, se puede ajustar sus fármacos para estar eliminando todos aquellos que pudieran potencialmente generarles delirium. Y también se hacen diferentes intervenciones a través de componentes ambientales, intentando mantener el ambiente alrededor desde la cama del paciente, su iluminación, el comentarles a los familiares que deben de estar haciendo una reorientación diaria, comentarle que está en el hospital, que está bien, que pronto va a salir. Eso les ayuda a mantener también la atención y su concentración mucho mejor, estar platicando con ellos. Entonces, de alguna manera se han hecho todas estas intervenciones que les llamamos multicomponente, pues a veces a través de algunas guías, por ejemplo, NICE ha sacado algunas guías asociadas a la prevención de delirium con ciertas estrategias, sin embargo, también van a encontrar otras bibliografías en donde hay, pues son muy parecidas. A mí me gusta esta porque es muy específica en cuanto a cómo te menciona todos los dominios más importantes. Es mantener, por ejemplo, una buena oxigenación, que el paciente tenga un buen equilibrio hidroelectrolítico, que no tengamos alteraciones ni urinarias ni fecales, es decir, evitar deshidratación o constipación, que pueden ser factores de riesgo, evitar dolor, estar al pendiente de todo el listado de fármacos, sobre todo evitando aquellos psicoactivos en la medida de lo que sea siempre necesario, mejorar el sueño a través de protocolos dentro del hospital incluso. Ay, perdón, se fue dice música de relación, pero es música de relajación, masajes que se puedan dar al paciente durante la noche poniendo crema, ofrecerle algún líquido caliente durante la noche y mantener todas las medidas de higiene de sueño en la medida de lo posible siempre en el hospital es bien importante. Evitar las interrupciones, por ejemplo, del sueño, que porque le dejaron los horarios y a las 2 de la mañana lo despiertan para estarle dando medicamentos, cuando muchas veces se pueden ajustar esos horarios de los medicamentos durante el momento de los despertares sin necesidad de alterar el tratamiento. Mantener también un estado nutricional bueno, sobre todo estar dando y ofreciendo al paciente continuamente líquidos y los alimentos para que él pueda comerlo solo en la medida de lo posible. Movilizar tempranamente al paciente, eso es bien importante, evitar sujetarlo a la cama y amarrar su pierna para que no se vaya a movilizar o empezar a poner, o ni siquiera hemos tenido agitación y ya tiene nada más la canalización y ya le están poniendo unas vendas para sujetarlo a la cama para que no se lo vaya a arrancar cuando ni siquiera ha presentado nada. Es decir, hay que también manejar las sujeciones siempre con los criterios
también que se reportan a nivel mundial de evitarlo siempre, siempre que se pueda y solamente si estamos ante la situación de que la agresividad, por ejemplo, física, hacia el personal o hacia sí mismo pueda poner en peligro su vida. Si el paciente está inquieto en la cama y solamente se está moviendo, no es una razón para la cual tener que amarrarlo a la cama y hacer que se agite más porque alguien te está amarrando a la cama y no sabes qué está pasando, si estás inatento, si estás con cambios en el nivel de conciencia. Y sobre todo prevención de complicaciones también posoperatorias. Las infecciones, tanto de vías urinarias intrahospitalarias o neumonía intrahospitalaria, son una de las causas pues, muy frecuentes. Y mantener el estímulo, como comentábamos, de su ambiente, sobre todo tiene que ver con la familia. Platicar mucho con ellos y decirle, tráigale su reloj, las cosas que le gustan, que sean personales, que suele tener al lado de su cama, estar platicando constantemente con él para reorientarlo, darle instrucciones de qué debe de comer, de qué debe realizar esta actividad de forma clara, concisa, optimizar también siempre lo que ellos tengan, por ejemplo, si tienen algún déficit o de privación visual auditiva, darle sus lentes, sus aparatos auditivos, siempre que sea posible, no es dejarlos ciegos y sordos durante la hospitalización. La gran mayoría, de hecho, a veces no hay ninguna razón para hacerlo, pero son las costumbres de quitar todas las cosas a los pacientes. Y finalmente, en cuanto al tratamiento farmacológico, lo más importante es considerar que los tratamientos de primera línea siempre van a ser los neurolépticos o también llamados antipsicóticos. Todos estos neurolépticos tenemos diferentes tipos, los neurolépticos típicos y atípicos. Realmente lo más importante del neuroléptico está asociado a la razón o a la causa que queremos, por ejemplo, del neuroléptico. Casi todos van a tener algún bloqueo, por ejemplo, en receptores dopaminérgicos, disminuyendo esa dopamina. De ahí que sean muy útiles, por ejemplo, para las alucinaciones visuales que se presentan en estos pacientes. Podemos también tener una disminución en cuanto a agresividad e irritabilidad, porque tiene también un efecto sedativo, bloquea otros receptores claramente, pues también de noradrenalina, colinérgicos, histaminérgicos, en todo. Entonces, de ahí que sus efectos pues sean muy abundantes en todas las líneas, incluso fisiopatológicas del delirium. Entonces, si no era por un aumento importante de dopamina y estaba más bien asociado a algún efecto noradrenérgico, pues también pueden ayudar. Sin embargo, lo más importante de saber es que el neuroléptico tiene también distintos efectos adversos y realmente para lo que lo queremos es tanto para alteraciones sensoperceptuales como para también disminuir agitación psicomotriz que pueda estar teniendo el paciente o agresividad o en una inquietud que sea muy importante. Si no tenemos nada de eso y ustedes tienen un paciente con un delirium hipoactivo, en donde está somnoliento o estuporoso la mayoría del tiempo, entonces no hay necesidad de poner un neuroléptico a menos que mientras esté teniendo las fluctuaciones tenga alucinaciones muy importantes, pero si la gran mayoría del tiempo estamos teniendo nada más un paciente con delirium hipoactivo, no es necesario. Eso es bien importante porque eh, no nada más estamos actuando a nivel físico, no necesariamente vamos a poder, de hecho, actuar a nivel fisiopatológico, aunque abarque muchos receptores los neurolépticos, de alguna manera su eficacia es mucho mayor a través de dopamina. Y si nosotros no estamos ante la situación de que eso haya causado el delirium, sino que pueda ser, por ejemplo, la abstinencia de una benzodiazepina, no vamos a obtener un resultado nada más por poner el neuroléptico. Tendremos que poner su benzodiazepina nuevamente para evitar la deprivación. Entonces, de ahí la importancia de hacer un buen diagnóstico y cribar y ver todos los factores que pudieron haber precipitado el delirium. Y pues bueno, el haloperidol es el neuroléptico o antipsicótico típico por elección. Es de los más frecuentes y más utilizados también incluso todavía en los hospitales. Tiene múltiples efectos
adversos motores extrapiramidales, anticolinérgicos, genera hipotensión ortostática, tiene también algunos efectos de sedación. Podemos encontrar que incluso a veces esos pacientes con signos extrapiramidales pueden presentar también distonías, discinesia tardía, e incluso aunque quitemos después el medicamento, entonces puede llegar a ser incluso riesgoso si no se sabe manejar las dosis. Debemos de tener dosis bajas de estos medicamentos, sobre todo en adultos mayores. Se pueden iniciar hasta con dosis de 1.25, podemos encontrar dosis también hasta de 0.5. Sin embargo, a veces la limitante en haloperidol aquí en nuestro país es que las presentaciones suelen ser a veces solamente las encontramos de 10 o de 5 miligramos. Eso a veces pues dificulta un poco su uso. Entre más bajitas usemos las dosis, menos el riesgo de estos síndromes extrapiramidales o de la discinesia tardía, por ejemplo, que son complicaciones muy desafortunadas, porque al paciente no se le van a quitar esos movimientos. Y también son menos los efectos si utilizamos las dosis intravenosas. Y se darán cuenta que la mayoría de las veces, la gente a veces en los hospitales, pues se aprendió algún protocolo de ponerlo intramuscular y no es el mismo efecto. Y vamos a tener algunas contraindicaciones debido a todos sus efectos motores, sobre todo en la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Hay que evitarlo. Y también nada más asegurarnos de estar vigilando el intervalo QT porque podemos tener cambios que van a ser dosis dependientes. Aquí podemos ver la posología, las indicaciones de los fármacos. Podemos llegar a dosis todavía mucho mayores, pero siempre debemos de tener ciertos protocolos. Si el paciente, después de ciertas horas, 2, 4 horas, podemos ir incrementando la dosis gradual, pero siempre hay que tener en consideración detenernos para considerar cuánto vamos a estar utilizando de dosis diaria. Y después de que iniciamos nuestra dosis y vemos hasta cuánto llegó a necesitar de dosis el paciente para disminuir su agitación psicomotriz, a partir de eso ya generamos su dosis de mantenimiento y ya la podemos dejar con horarios fijos. En cuanto a neurolépticos atípicos, que son los más actuales, la gran diferencia que pueden tener con el típico por elección como haloperidol es sobre todo que tenemos menos efectos motores como síndromes extrapiramidales, son menos sedantes, la gran mayoría de estos, no todos, pero sí la gran mayoría son menos sedativos y también son igual de resistentes, son igual de eficaces en pacientes que han sido, por ejemplo, resistentes a haloperidol. Pacientes que a lo mejor con demencia, que alguien ya los tenía con un neuroléptico de manera continua y utilizaba ya estos fármacos, puede ser que tengan una resistencia, por ejemplo, al haloperidol y tengamos que cambiar de antipsicótico. Los más utilizados siempre van a ser risperidona, quetiapina o lanzapina. Su uso es menor en clozapina porque sobre todo es más utilizado en psiquiatría, para psicosis, por los efectos que hay que estar teniendo en cuanto a vigilancia de granulocitosis que genera la clozapina, pero de ahí en fuera la elección no es nada más como decir, la risperidona es de cajón porque tiene menos efectos extrapiramidales, solamente que nos excediéramos de la dosis y no es tan sedativo. Sí, pudiera ser una excelente opción. No tiene tantos efectos, sobre todo metabólicos como lanzapina o quetiapina, pero también depende de nuestro paciente. Si nuestro paciente, de hecho, lo que nos interesa es generar un poco de sedación, porque la agitación psicomotriz es muy severa, pues tal vez mi medicamento de elección y también porque a lo mejor tenga una enfermedad de Parkinson, esté alucinando, pues a lo mejor voy a elegir mejor quetiapina, porque va a tener una sedación importante, que es lo que necesito para ese paciente que está muy agitado, agresivo, va a disminuirle también sus alucinaciones, pero tiene menos efectos motores que no me van a afectar que ese paciente incremente su sintomatología motora
en paciente con Parkinson. Entonces, realmente el antipsicótico se elige a partir del paciente, lo que nosotros queramos. A veces los efectos adversos puede ser lo que necesitemos en este paciente con delirium mixto o hiperactivo. Y pues finalmente lo que quisiera comentarles es que las dosis siempre se van a recomendar en el adulto mayor, iniciar con dosis bajas. Siempre hay que hacer la posología con la división que se recomienda en estos fármacos. Por ejemplo, aquí menciona 2 miligramos al día como dosis de inicio en delirium, pero sí es muy importante comentar que es la dosis total en el día, debemos de hacer la posología cada 12 horas, siempre en la medida de lo posible en los adultos mayores. La olanzapina se inicia con dosis muy bajitas de 2.5, a diferencia de muchos otros adultos más jóvenes que se pueden iniciar con dosis más altas. La quetiapina siempre su dosificación puede ser de 25 miligramos en el delirium, aunque a veces hasta llegamos a ocupar 12.5 miligramos en pacientes en donde usamos quetiapina por otras razones. Realmente lo más importante es usar dosis bajas, hacer los incrementos graduales y en cuanto empieza a disminuir toda la sintomatología, empezar su suspensión. Es decir, no se necesita que el paciente se quede durante meses con esos tratamientos, nada más porque salió del hospital y desde ahí le dejaron la olanzapina y nadie se fijó que es por eso, porque se anda durmiendo en su casa y nadie se lo quitó. Eso es muy importante. Y finalmente nada más comentar algunos otros tratamientos. A ver, ustedes muy desafortunadamente en el hospital, porque se hace en muchos pacientes, sin embargo, no es lo ideal. Antes se hacía uso de las benzodiazepinas y todavía hay muchos hospitales en donde el paciente está agitado, está con delirio hiperactivo y dicen, denle un diazepam o denle clonazepam y alguien le da la dosis, pero sin embargo realmente nada más estamos generando sedación. No estamos haciendo ningún efecto de bloqueo a través de la neurotransmisión. No estamos disminuyendo en sí mismo efectos, síntomas como alucinaciones en ese paciente. Solo lo estamos sedando. Y esa sedación a veces puede llegar a ser contraproducente porque tal vez no vamos a estar teniendo la fluctuación, pero nuestro paciente se puede quedar dormido unas 12, 24 horas y si estaba con delirio mixto o más con una tendencia a un delirium hipoactivo, peor aún. O sea, realmente el uso de estos fármacos ya no se recomienda nunca como agentes de tratamiento, ni de primera línea ni de otra forma, a menos que tengamos abstinencia por benzodiazepinas, claro que va a ser su tratamiento de elección. Y otros fármacos que van a ir escuchando ustedes más cada vez es el uso de inhibidores de acetilcolinesterasa. Todavía muchos médicos a veces no conocen sobre los efectos que puedan tener estos fármacos, pero se utiliza sobre todo cuando tenemos un delirium que muy probablemente se asocia a algún fármaco anticolinérgico. Se pueden dar medicamentos como fisostigmina, todavía ribastigmina y donepezilo, que lo vamos a ver en Alzheimer, no se han utilizado mucho, sobre todo porque su dosis para el manejo de delirium no ha sido bien identificado en los estudios todavía. Se ha encontrado beneficio, sin embargo, solamente tenemos que ver que tenga que ser un delirium realmente que tenga un efecto muy importante anticolinérgico. Entonces, por el momento, no son tratamientos ahorita que sean pues de manera bien esquematizada y hasta que no tengamos más estudios científicos. El pronóstico de estos pacientes, lo más importante es que esa resolución del delirio deba disminuir en un promedio de una semana. 1 a 6 días es la duración habitual del delirium y más si estamos haciendo un trabajo bueno y abarcando todas las medidas multicomponentes. El delirium a los 2, 3 días ya nos puede haber disminuido casi al 100%, tal vez algunos síntomas residuales y a lo largo del resto de la semana se quitan esos síntomas residuales. Si nosotros demoramos, el porcentaje cada vez es menor, de manera habitual ver pacientes que después de un mes todavía tengan delirio, son menos los pacientes, pero lo desafortunado pues es que sí llega a pasar. Y el problema es el pronóstico de estos pacientes
en donde a veces por la sintomatología que tuvieron o porque se pusieron agresivos, muchos pacientes deciden, más bien la familia decide institucionalizarnos, dejarlos en una casa o residencia por todos los episodios que tuvieron tal vez de agresividad. Vamos a ver que también estos pacientes pueden llegar a tener con esos síntomas residuales deterioro cognitivo y funcional que se mantenga durante más tiempo y que puedan no remitir. Por ejemplo, que necesiten bañarse o vestirse con asistencia debido a los cambios que han tenido asociados al delirio hipoactivo y que no se ha resuelto. Y finalmente, la gran mayoría de los pacientes va a resolver si tuvieron síntomas residuales hasta los 6 meses, pero es un porcentaje muy bajo porque realmente depende de que la persona que esté dando el tratamiento también le dé un seguimiento. Si estos pacientes no llevan seguimiento a sus egresos hospitalarios o una vez resuelto el cuadro en su consulta y nunca más vuelven a ver ese paciente, tal vez se pierdan todo lo que le va a pasar después. Algunos pacientes mueren en el primer año en un 35 o 45% por las complicaciones que esos síntomas residuales llevan al paciente, tal vez a una disminución de la alimentación, a una disminución de sus actividades funcionales, a que después de eso se postró en cama porque perdió fuerza y terminó con una úlcera, etcétera. Entonces, realmente la mortalidad es muy alta y dentro del mismo hospital incluso tener un paciente con delirium puede incrementarle su mortalidad hasta en un 76%. Entonces, realmente es algo triste lo que puede suceder en pacientes con delirium, pero si se dan cuenta, sucede en los casos en los que no se hizo una buena evaluación, no se dio el tratamiento desde un inicio y también no se dio un seguimiento a ese paciente. Entonces, con eso terminamos la presentación del día de hoy de delirium. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Nadie? Yo Ya creo se que no. durmieron. Ay, perdón. ¿Ya se durmieron? No, aquí andamos. Aquí No, estamos. aquí andamos. Bueno, muy bien. Como verán, ay, qué pena con su compañera, que no hemos visto su presentación. Mañana vamos a ver, van a ser 2 horas